En México, la palabra secta suele parecer lejana, algo que pasa en otros países, en documentales extranjeros, pero la realidad es otra. Aquí entre comunidades rurales, colonias marginadas e incluso grandes ciudades, han existido y aún existen grupos cerrados, donde la fe se mezcla con el miedo, la manipulación y el control absoluto. Sean bienvenidos una vez más a su programa, Las crónicas del tío Riz y compañía. Esta noche no hablaremos de rumores de internet, hablaremos de casos reales, documentados, testimonios y hechos que ocurrieron en nuestro propio país. Historias donde entrar fue fácil, pero para muchos, salir fue imposible. Para los que no me conocen, yo soy el tío Riz. ¿Estás listo para unirte a este episodio? Si es así, solo sube el volumen y apaga la luz. Sin más, comenzamos. Este tema nos lo han estado sugiriendo en varios correos, pero es un tema tan amplio y extenso que no podríamos hablarlo todo en un solo episodio. Así que si este tema les gusta, les voy a pedir de favor, dejen su like y comenten si es que quieren saber más, ya que solo hablaremos de 2 sectas en México, pero sectas hay en todo el mundo. Una secta no se anuncia como secta, nadie entra pensando que va a perder su libertad. Todos entran buscando respuestas, consuelo, sentido, un lugar donde sentirse vistos. Una secta es un grupo cerrado donde una persona o una idea se coloca por encima de todo cuestionamiento, donde la obediencia se disfraza de fe y la duda se castiga como traición. No importa si se presenta como iglesia, movimiento espiritual, comunidad de sanación o proyecto de ayuda, el patrón siempre es el mismo. Primero, te escuchan, después te separan y al final, te controlan. Funcionan porque no atacan de frente, se infiltran lentamente en la vida emocional de sus miembros, rompen vínculos externos, crean dependencia y convierten el miedo en herramienta de disciplina. El castigo no siempre es físico, muchas veces es el silencio, la culpa o la amenaza de perder a la familia. En México, este modelo encuentra un terreno fértil. Es un país profundamente creyente. Hay comunidades donde la autoridad religiosa pesa más que la civil, zonas sin acceso a información, salud mental o apoyo institucional, personas que crecen aprendiendo a no cuestionar, sino a obedecer. Aquí la fe se hereda, y cuando alguien dice hablar en nombre de Dios, pocos se atreven a cuestionarlo. Las sectas no sobreviven por milagro, sobreviven por miedo, necesidad y silencio. Y mientras sigan existiendo esas condiciones, seguirán encontrando a quien atrapar. La luz del mundo, el apóstol, el silencio y el poder absoluto. Durante años, en miles de casas de México, había una verdad que no se discutía. Dios hablaba a través de un solo hombre. No era un pastor, no era un guía espiritual. Era un apóstol vivo, elegido directamente por Dios para dirigir a su pueblo en la tierra. Así se presentó y así fue aceptado el liderazgo de la luz del mundo. Desde su origen en Guadalajara, la iglesia creció rápido. Templos monumentales, celebraciones multitudinarias, una organización impecable. Desde fuera, parecía disciplina y fe. Desde dentro, era obediencia absoluta. En la luz del mundo el apóstol no se cuestiona. Dudar no es pensamiento crítico, es pecado. Hablar es traición. Desde niños, muchos fieles crecieron escuchando que el apóstol era perfecto, que no se equivoca, que no puede pecar, que si algo parecía extraño, el error estaba en quien lo miraba, no en él. Esa idea es la base de todo, porque cuando crees que alguien es incapaz de hacer el mal, le entregas algo más peligroso que tu fe, le entregas tu criterio. La vida dentro del grupo estaba estrictamente regulada, cómo vestir, con quién casarte, qué música escuchar, qué leer, qué pensar. La sexualidad era un tema vigilado obsesivamente, para todos, menos para quienes tienen el control.
Mientras que a los fieles se les exigía pureza extrema, silencio y sacrificio, el poder se concentraba en unos cuantos protegidos por la estructura y por el miedo. Lo más turbio no ocurría en los templos, ocurría detrás. Con el tiempo comenzaron a salir testimonios que describían un sistema cuidadosamente construido para captar, manipular y callar a jóvenes, principalmente mujeres que eran seleccionadas por su belleza espiritual. Se les decía que habían sido elegidas para servir al apóstol. No era una invitación, era un honor que no se rechaza. Rechazarlo equivalía a rechazar a Dios. Muchas de ellas eran menores de edad. Eso es lo que más cuesta decir, y lo que durante años nadie se atrevió a escuchar. Las víctimas relataron que eran llevadas a habitaciones privadas, aisladas, donde cualquier resistencia era interpretada como falta de fe. Todo se envolvía en lenguaje religioso, todo se justificaba como voluntad divina. Después venía el silencio, se les ordenaba no hablar, no contar, no recordar, porque lo ocurrido no era abuso, era bendición. Cuando algunas víctimas rompieron el silencio, la respuesta fue inmediata: no apoyo, no investigación interna, castigo. Se les acusó de mentirosas, de corruptas, de servir al enemigo. Muchas fueron expulsadas, otras perdieron a toda su familia de un día para otro. En la luz del mundo, salir del grupo no es solo cambiar de iglesia, es perder padres, hijos, amigos, identidad, es morir socialmente. Cuando las autoridades finalmente actuaron y el líder fue arrestado, algo quedó claro: la verdad no siempre libera de inmediato. Aún con pruebas, audios, testimonios y juicios, miles de fieles siguieron defendiendo al apóstol. Algunos decían que era una conspiración, otros que las víctimas estaban poseídas, y otros que todo era mentira, porque aceptar la verdad significaba aceptar algo insoportable, que habían entregado su vida a un hombre. Lo más perturbador no son solo los crímenes, es el sistema que los permitió, un sistema donde el abuso se disfrazó de fe, donde la culpa cayó sobre las víctimas, donde el miedo fue más fuerte que la evidencia, y donde incluso hoy hay personas que siguen creyendo que todo fue voluntad de Dios. La luz del mundo no es solo un caso judicial, es una advertencia de lo que ocurre cuando una figura religiosa se vuelve intocable, porque cuando nadie puede cuestionar al elegido, todo, absolutamente todo, se vuelve posible. El niño Fidencio. Milagros, multitudes y la delgada línea entre la fe y el fanatismo. Mucho antes de que existieran redes sociales, antes de los videos virales y los grupos en línea, México ya había conocido el poder de un fenómeno espiritual masivo. Su nombre, José Fidencio Cíntora, pero el país lo conocía como el niño Fidencio. Era un joven sin estudios médicos, sin títulos, sin una iglesia formal, y aún así, miles comenzaron a llamarlo santo en vida. Todo empezó en Espinazo, Nuevo León, un pequeño poblado rodeado de polvo, silencio y necesidad. Ahí, en medio de la pobreza y la enfermedad, comenzaron a circular historias imposibles. Personas que llegaban enfermas y se iban caminando. Ciegos que decían volver a ver, cojos que decían sanar. Fidencio realizaba curaciones públicas, muchas veces extrañas, incluso violentas para quien las veía desde fuera. Operaciones sin anestesia, baños colectivos en lodo, cortes superficiales hechos con objetos improvisados. La gente gritaba, lloraba y después agradecía, porque cuando no tienes acceso a médicos, hospitales o tratamientos, la esperanza puede tomar cualquier forma. Las multitudes crecieron tanto que el gobierno tuvo que intervenir para organizar trenes especiales hacia Espinazo. Personas viajaban desde todo el país, dormían en el suelo, hacían filas interminables esperando un milagro. El niño Fidencio no se presentaba como un líder de secta, no imponía una estructura rígida, pero lo que se formó a su alrededor sí tenía rasgos que con el tiempo se volverían peligrosos. Porque cuando alguien es visto como un intermediario directo con lo divino, las personas dejan de cuestionar. Fidencio dejó este mundo en 1938, pero su muerte no detuvo el movimiento, lo multiplicó. De ahí surgieron los llamados cajitas,
Eran personas que afirmaban canalizar su espíritu. Decían que Fidencio hablaba a través de ellas, que seguía curando, guiando, ordenando rituales. Y ahí comenzó lo más turbio. Sin una figura central que controlara la narrativa, aparecieron grupos que reinterpretaron su legado a su manera. Algunos mantuvieron prácticas espirituales inofensivas, pero otros cruzaron líneas peligrosas, rituales extremos, abandono de tratamientos médicos reales, aislamiento familiar, promesas de curaciones imposibles. En ciertas comunidades las ceremonias se volvieron tan intensas hasta el punto de provocar desmayos colectivos, autosugestión masiva y estados alterados que confundían a los pacientes entre fe y presión psicológica. Personas vulnerables entregaban dinero, propiedades y pertenencias creyendo que estaban ayudando a una obra divina. Algunos niños crecieron sin educación formal, sin atención médica dentro de entornos donde cuestionar significaba traicionar la memoria del santo. Lo más inquietante es que muchas de estas prácticas no eran supervisadas por nadie. No había una institución central, no había rendición de cuentas, solo creencia. Y cuando la creencia es absoluta, puede justificar cualquier cosa. Aún hoy, existen comunidades fidencistas en México y Estados Unidos. Muchas son espacios de fe sincera y apoyo mutuo, pero también hay grupos pequeños donde el legado se mezcla con manipulación emocional, presión económica y rituales que ponen en riesgo la salud. Hay historias de personas que dejaron tratamientos contra el cáncer, familias que vendieron todo para seguir a un supuesto canal espiritual. Historias de individuos que tras años dentro descubrieron que nadie estaba sanando, solo sobreviviendo a base de fe. Hablar del niño Fidencio no es atacar la espiritualidad popular, es entender cómo un fenómeno real nacido del dolor y la esperanza de un país sin recursos médicos puede transformarse con el tiempo en algo más oscuro, cuando no existe el límite ni cuestionamiento. Porque la línea entre una creencia comunitaria y una estructura que controla, manipula o daña es más delgada de lo que muchos quieren admitir. Si te está gustando este contenido y aún no lo has hecho, suscríbete al canal, activa la campanita y dinos en los comentarios si tú, alguno de tus familiares o conocidos, tiene una historia similar a estas. O si prefieres que tu historia sea anónima, mándala al correo santamagiafilm@gmail.com. Estrenamos un episodio nuevo cada semana, martes 12 a.m. en plataformas de audio, miércoles 12 a.m. por YouTube, hora del centro de México. Continuamos. Ahora pasemos a los testimonios. Número 1. Historia enviada por Anónimo. Hola tío, te comparto mi experiencia de cuando fui parte de una secta. Por razones obvias me gustaría que fuera anónimo. No recuerdo el día exacto en el que entré. Eso es lo primero que me da miedo ahora que lo pienso. No hubo una fecha exacta ni una decisión clara. Solo empecé a ir, a escuchar, a sentir que por primera vez alguien me decía que todo lo que me había pasado tenía un sentido. Llegué a ellos después de una etapa muy difícil. Había perdido mi trabajo, mi relación se estaba cayendo y yo sentía que no servía para nada. Una amiga me invitó a una reunión espiritual. No la llamó iglesia, no la llamó secta. Solo dijo que era un grupo donde la gente se apoyaba. En serio, tío, la primera vez que entré me abrazaron, no de forma incómoda, de esa forma que te hace sentir visto. Me dijeron que Dios me había llevado ahí, que no era casualidad, que ellos podían ayudarme a sanar, y yo quise creerles. Al principio todo era hermoso, cantábamos, compartíamos comida y nos escuchábamos. El líder hablaba con una calma que te tranquilizaba, no imponía, contaba historias, te miraba a los ojos, decía tu nombre, eso te hacía sentir especial. Poco a poco empezó a decir cosas como: hay gente que no quiere que despierten, el mundo está lleno de distracciones, sus familias los aman, pero no entienden. Y como nadie lo cuestionaba, yo tampoco. Las primeras reglas llegaron disfrazadas de consejos, que era mejor dejar de hablar con ciertas personas, que las noticias eran mentiras, que las redes sociales confundían el espíritu. Después dejaron de ser sugerencias, nos pidieron horarios, reportes, confesiones. Teníamos que contar nuestros pensamientos negativos, nuestros sueños, nuestras dudas.
Todo se anotaba, todo se analizaba. Si dudabas, era porque el maligno estaba entrando en ti. Ahí empezaron los castigos, tío. No eran golpes, se sentía más terrible todavía. Si alguien se portaba mal, nadie le hablaba durante días. Te ignoraban, pasaban junto a ti como si no existieras. Yo vi personas quebrarse solo por eso. Una mujer rogó llorando que la perdonaran por haber llamado a su madre sin permiso. Mi hermana entró después que yo. Eso fue lo que me atrapó por completo. Cuando ella llegó, me dijeron que Dios nos había unido ahí para cumplir una misión. Yo sentí orgullo, sentí que estaba haciendo algo bien. Cuando empecé a dudar, pensé en ella, en dejarla sola. Las noches eran lo peor. Después de las reuniones el líder nos llamaba a algunos para hablar. Decía que veía cosas en nosotros, que teníamos una energía especial. Yo nunca estuve a solas con él, pero escuché varias mujeres llorar, escuché puertas cerrarse, escuché rezos que no sonaban a rezos. Cuando pregunté, me dijeron que no estaba listo para entender. La peor parte llegó una madrugada. Estaba limpiando un salón cuando escuché al líder decir que algunos de nosotros no éramos dignos de seguir ahí. Entre los nombres que dijo el mío. Sentí entre alivio y terror, tío. Esa noche no dormí. Pensé en mi hermana, pensé en mi madre, pensé en todo lo que había entregado y entendí algo horrible. Si no me iba por mi cuenta, ellos decidirían cuándo y cómo. Me fui a las 4 de la mañana sin hacer ruido. No me llevé nada ni dejé nota. Caminé en la carretera hasta que amaneció. Cada coche que pasaba pensé que venía por mí. Durante meses tuve miedo de salir a la calle. Soñaba que regresaba, soñaba que Dios me castigaba. Mi hermana sigue ahí. Tiene mucho tiempo que no me responde mensajes. Nos hemos cruzado en la calle y no me mira. Para ella, yo soy el que falló. Hoy entiendo que no era Dios, era control, era miedo. Salí de madrugada porque de día nunca te dejan ir. Número 2. Entregué todo por fe. Testimonio extraído de redes sociales. Nunca pensé que perder dinero pudiera doler más que perder a una persona, pero cuando pierdes todo creyendo que es voluntad de Dios, el vacío es distinto. Yo no llegué buscando milagros, llegué buscando estabilidad. Nada grande, pero me permitía vivir bien. Estaba cansado, solo y con la sensación constante de que todo dependía de mí. Un compañero de trabajo me habló de un grupo donde, según él, Dios se encargaba de los fieles. La primera vez que fui no hablaron de dinero, eso vino después. Al principio solo pedían apoyos voluntarios, donaciones pequeñas, lo que tu corazón dicte. El líder decía que el dinero era una prueba, que Dios observa cómo soltamos lo material, que aferrarnos a lo terrenal bloquea las bendiciones. Yo decía que sí, no porque entendiera, sino porque nadie más dudaba. Después comenzaron los testimonios públicos, personas que decían haber recibido casas, autos, trabajos increíbles después de darlo todo. Los escuchábamos llorar, agradecer al líder y prometer fidelidad eterna. Ahora sé que muchos de esos testimonios eran mentira, pero en ese momento eran esperanza. Un día durante una reunión el líder me miró fijamente y dijo que Dios le había mostrado que yo tenía miedo al sacrificio, que mi fe estaba incompleta. Sentí vergüenza porque todos me miraban. Esa noche entregué más dinero del que debía. Me dijeron que no lo contara, que las bendiciones se contaminan con palabras. Las peticiones se volvieron constantes. Primero fueron ahorros, después objetos, después mi coche. Cuando dudé, me dijeron que el enemigo me estaba usando, que si me iba, todo lo que había dado se perdería para siempre. El miedo me paralizó. El golpe final fue la casa. No fue inmediato, fue una idea que sembraron lentamente, que una casa te ata, que Dios no quiere raíces materiales, que había una obra grande por comenzar. Vendí mi casa. Recuerdo firmar los papeles con una paz extraña, mezclada con terror. Pensé, si esto es una prueba, Dios me va a sostener. No pasó. Cuando el dinero se acabó, el trato cambió. Ya no me llamaban para reuniones privadas, ya no me pedían opinión, me sentaron atrás. Un día, pregunté por el apoyo prometido. El líder sonrió y dijo que yo esperaba recompensas humanas. Esa fue la primera vez que sentí rabia. Me fui sin despedirme, no porque quisiera, porque ya no tenía nada que ofrecer.
Dormí por semanas en casas prestadas. Tuve que trabajar de lo que saliera. Tuve ataques de ansiedad cada vez que escuchaba un sermón en la calle. Durante mucho tiempo pensé que Dios me estaba castigando. Ahora entiendo algo. Ellos no se llevaron solo mi dinero. Se llevaron mi confianza, mi seguridad. No perdí mi fe. Esa la recuperé cuando dejé de entregarla. Salir de una secta no es solo irse físicamente, es reconstruirte. Muchos exintegrantes sufren ansiedad, depresión, culpa constante y miedo a castigos divinos. Algunos nunca hablan, otros tardan años en entender que fueron manipulados. Y lo más doloroso, muchos pierden a su familia para siempre. La fe no es el problema, creer no es el problema. El peligro aparece cuando alguien se coloca entre tú y tu libertad. Cuando alguien decide por ti qué pensar, qué sentir, a quién amar. Si algo te aísla, si te obliga a obedecer sin cuestionar, si te amenaza con el miedo, no es fe, es control. Y si tú o alguien que conoces está atrapado en algo así, hablar puede ser el primer paso para salir. Porque ninguna creencia debería costarte tu vida, ya lo sabes. Sigue buscando.